SER Podcast. Muy buenos días. Hoy en Página Internacional nos vamos al fondo del mar y aviso que a partir de ahora se les va a pegar y se les va a quedar todo el día una canción. Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar. Pues sí, La Sirenita, así empezamos, así de fuertes vamos, pero es que hoy vamos a flipar con la historia que vamos a contar. Vamos a hablar de dos criaturas diminutas que llevábamos siglos despreciando y que resulta que deciden dos cosas enormes, dos cosas fundamentales: nuestra ética y nuestro clima. En Radio Barcelona están los compañeros de Página Internacional, Mario Roerich y Xavier Orri. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Hola, Lourdes, buenos días. Buenos días. Que habéis flipado, ¿no? Con lo de Bajo el mar, empezar. Hombre, nuestro objetivo con esta sección desde hace meses, cuando ya lo hablamos, era colar esta canción en algún momento del verano. Era pues importantísimo. Nada, check, ya lo habéis hecho, lo habéis conseguido, ya podéis apuntaros el tanto de empezar a vivir con Bajo el mar. ¿Por dónde empezamos? Porque he hecho como una especie de gancho, de anzuelo, diciendo que vamos a hablar de dos criaturas diminutas, pero que deciden o defienden dos cosas enormes como son la ética y nuestro clima. ¿Por qué bichito empezamos? Empezamos por las gambas. ¿Te gustan las gambas a ti? Jo, muchísimo. Pues, ¿A quién no? Traemos noticias reguleras. Vamos por las gambas. Pues este verano habrá gambas en muchísimas mesas y hoy venimos a hablar de ellas y de un hombre que abandonó el capital riesgo en Wall Street para defender a las gambas. Luego le escucharemos, se llama Andrés Jiménez Zorrilla y habló con nuestra compañera Fernanda Fernández. Lo conocimos a través de un ensayo estupendo que se llama Sí, las gambas importan, de la revista Asterisk, que es una revista de San Francisco, muy recomendable para los amantes de la ciencia y la tecnología. Y el caso es que pues, Andrés se dedicaba a reconvertir bloques de edificios de oficinas abandonadas en hoteles de lujo, y un día le llega una propuesta para montar con una ONG con el propósito de aportar mayor bienestar a las gambas, ¿no? Y él pues pensó, se han vuelto locos, ¿a quién le importan las gambas? Es que ahora mismo es la pregunta que yo creo que tenemos todos en mente, ¿no? A ver, organolépticamente le interesan a casi todo el mundo. Exacto, pero para zampárselas, ¿no? Exacto. Es verdad que a nivel de bienestar animal le interesan a menos gente. Y de hecho a Andrés, nuestro protagonista, tampoco le interesaban en exceso. Y a día de hoy es el director del Shrimp Welfare Project, que es una fundación dedicada a mejorar el bienestar de las gambas. Esto nos lo ha contado él. Hubo un momento alrededor de 2018 que después de tantos años en banca de inversión, siempre un poco mi idea fue eventualmente dar de vuelta e intentar utilizar mis talentos para hacer algo que fuera más grande que yo y bueno, caí en las gambas. Bueno, vamos a concretar porque las gambas, porque le dio por las gambas y no por otros animales que también sabemos que sufren de esto que se llama el sufrimiento animal, por ejemplo, cerdos, pollos, todo esto. De todos los animales que están vivos en este instante que estamos tú y yo hablando, más o menos la mitad son gambas. Si combinamos vacas, ovejas, pollos, cerdos,
lo que tú quieras, peces incluso, etcétera. Todo eso junto, todos esos animales que están en este momento vivos en una granja, más o menos la mitad son gambas. Las gambas son el animal que por número de individuo más se produce para consumo humano sin comparación. Se producen alrededor de 500,000 millones de gambas al año para consumo humano. ¡Wow! ¡Qué datos! Es una barbaridad, ¿no? Pero la pregunta que me hago, que es la pregunta un poco del millón, ¿no? ¿Qué pasa con las gambas? ¿También sienten, sufren? ¿Qué está pasando? También sufren, desde luego. Y durante muchos años asumimos que no, porque se parecen poco a nosotros, y entonces entendíamos que no. Pero un estudio bastante reciente del gobierno británico encontró pruebas bastante sólidas de lo que los científicos llaman sintiencia en los decápodos. Al final, las gambas, langostas, cangrejos, sabemos que sufren. Eso es así porque tienen unos receptores del dolor con los que aprenden y que parece que muestran algo parecido a la ansiedad cuando se sienten amenazados. Y hay un detalle, ¿no? Una gamba, cuando se hace una herida, se la limpia con cuidado, pero si le pones anestesia local, deja de hacerlo. Wow. Con lo cual es una pista, ¿no?, que apunta a un dolor de verdad, no un simple reflejo animal. Y de hecho, pues estos estudios sugieren que una gamba puede sentir un dolor muy comparable al de un mamífero. Ostras, estoy alucinando bastante, ¿no?, con toda esta información. ¿Y cómo viven las gambas en cautividad? Pues mal, la verdad que mal, porque la cría en granjas empieza porque a las madres se les practica algo que ahora nos contará Andrés, que se llama ablación del pedúnculo ocular. Para que las hembras produzcan más huevos, se les cortan los ojos o se les arrancan los ojos. Y esa es una práctica, como te imaginarás, que se practica sin anestesia, y es una práctica horrible y que se ha ido surgiendo evidencia que es innecesaria e incluso potencialmente perjudicial, obviamente para el animal que está siendo sujeto a esta práctica, pero también para las crías. Hay ya muchos estudios que demuestran que las crías que nacen de hembras que no fueron sujetas a esta práctica, pues nacen de una hembra un poco más saludable, menos estresada, etcétera, y esas crías son más robustas, aguantan mejor cambios de temperatura, cambios en salinidad, etcétera, etcétera, y al final es bueno tanto para el bienestar animal como para la industria. A ver, sabemos que los sistemas intensivos no suelen ser muy buenos para los animales. En general. Pero en el caso de las gambas, se hacinan entre 500 y 1000 gambas por metro cuadrado, y estamos hablando de un animal que necesita excavar y reposar en el fondo del mar, y aquí lo tenemos pues obligado a nadar sin parar en un atasco marítimo permanente. Bueno, como la mayoría de humanos también en las ciudades, que en teoría estamos hechos para estar y hacemos atascos permanentes. Así mismo. Sí, total. Y luego hay un mito que se ha dicho mucho y que parece que no es cierto, que es que sumergirlas en hielo pues es una forma de matarlas más humanitaria, ¿no? Según estudios, el frío no las duerme, simplemente las paraliza, pero siguen siendo conscientes y siguen sintiendo el dolor durante un buen rato. Por favor, qué mal rato y estoy pasando, se me quitan las ganas de comer gambas. Bueno, pero hay esperanza. Ahora vendremos a por esperanza, pero es verdad que confundimos un no se parece en absoluto a mí, una gamba, claro, con un no siente, y que sea pequeña y un poco fea, pues no la hace sufrir menos. Sí. Pero Andrés es optimista. De todas formas, la tesis de Andrés no es que dejemos de comer gambas, no viene ahí con el dedo acusador a decirnos lo que tenemos que hacer, sino viene un poco con soluciones, ¿no?, para mejorar el bienestar. Por ejemplo, pues mejores formas de sacrificarlas, criar con menos densidad, poner reglas a la importación de la gamba criada pues a la brava, o bueno, en fin, que no siga unos estándares. Andrés al final lo que es un negociador, no es un cruzado. No, recordemos que viene de donde viene, ¿no? Viene de Wall Street, ¿no? No, y ahí el símil y el consuelo que se nos ocurría a nosotros, porque cuando leí el artículo el primer día me pasó exactamente lo mismo, y el símil que venía a la cabeza era el de las gallinas y los huevos. Hace 20 años a casi nadie le importaba cómo vivía la gallina que ponía tu huevo, y ibas al súper y sí que eliges huevos de gallinas en libertad, camperas, estamos mirando si es el 0, el 1, el 2, y nos parece lo más normal del mundo. Y la mayoría de gente no ha dejado de comer huevos, sencillamente exigimos que las gallinas pues vivan mejor. O sea, sí, lo que Andrés un poco quiere transmitirnos, ¿no?, es
que podamos disfrutar de las gambas, pero que comamos gambas, pero siendo conscientes, ¿no? Efectivamente, claro. que podamos comernos una que haya vivido y muerto sin una crueldad innecesaria. Y seguramente estará ¿no? más buena también. Efectivamente, que lo mismo que ya hacemos con las gallinas, pues lo hagamos con un bicho aún más pequeño. Aquí para lo que estamos trabajando todos no es nunca para que la gente cambie su dieta o que cambie su dieta en el sentido de qué es el mix de proteína que están comiendo. Lo que sí intentamos asegurarnos es que aquellas gambas que llegan al plato de una persona que está en Valencia, que estén producidas y sacrificadas, etcétera, con mejores condiciones. Bueno, de la ética nos vamos a otro animal que nos alerta sobre el clima. También me habíais dicho, nos habíais anticipado que era un bichito pequeño. Pues sí, bueno, ahora veremos, es pequeño y no pequeño. Es igual que la gamba, es un bicho que pocos estamos acostumbrados a ver en su hábitat natural, ¿no? En el caso de la gamba, pues porque es diminuto. Este no lo hemos visto porque está muy al fondo del mar y de hecho es un banco gigantesco de peces que habita a más de 1 kilómetro, bueno, hasta 1 kilómetro bajo la superficie del mar. Y que llevábamos siglos sin saber que estaban ahí. Este sonido muchos lo identificamos, no porque lo hayamos escuchado en directo, sino por las películas y todo esto, como el sonido de un radar, de un sonar, ¿no? Exacto, queríamos ambientar un poquito y volver en este caso a 1942, frente a las costas de San Diego, donde hubo un físico de la Armada estadounidense que durante la Guerra Mundial, Carl Eiring se llamaba, estaba probando un sonar pues, para cazar submarinos alemanes. Y entonces mandaba ondas de sonido hacia el fondo y veía que el eco le devolvía algo como raro, un fondo del mar sólido, macizo, pero a 300 metros de profundidad. Había un suelo donde no debería haber un suelo. Wow. Encima era un fondo que se movía, o sea, subía por la noche y bajaba durante el día. Y estaban en plena guerra, bastantes cosas tenían ya y lo dejaron correr, pero le pusieron un nombre, lo llamaron el falso fondo. Bueno, es que estamos hablando como una plataforma que sube y baja, como un montacargas submarino, ¿no? Encuentran esto y se quedan tan anchos, porque yo estaría súper intrigada, pero me imagino que en ese momento era prioritario buscar submarinos alemanes, ¿no? Pues sí, tampoco les vamos a reprochar nada, no, claro. Pero en el año 45 hay un oceanógrafo de nombre Martin Johnson que echa redes para mirar de cerca y lo que sube a bordo no era barro, sino que era vida. Eran millones de animales, todos más pequeños que una mano, con lo cual pues, se demuestra que este falso fondo en realidad era una nube viva tan densa que era capaz de engañar al sonar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Lo que pasa es que en ese momento solo descubrimos que estaban ahí, que había pues tropocientos peces, pero no sabíamos cuántos eran estos tropocientos. Y eso hemos tardado casi 80 años más en saberlo. O sea, durante décadas echábamos las redes, subían 4 peces despistados y decíamos, pues ahí no hay casi nada, será un desierto, se le llamaba. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que eso no era así? En 2010. O sea, hace 4 días. Anteayer, efectivamente. Y fue una expedición canaria, la Malaspina, que dando la vuelta al mundo, escuchando el mar, con sondas acústicas, pues descubrió que nos habíamos equivocado en la estimación de peces del falso fondo por 10. En lugar de unos 1.000 millones de toneladas, estimaron unos 10.000. Básicamente, y ese es el dato que es muy impresionante, a 1 kilómetro de profundidad está el 90% de todos los peces del océano. ¿Qué? Y esto no lo habíamos descubierto hasta 2010. O sea, teníamos iPhones y no sabíamos cuántos peces había en el fondo del mar. ¡Qué fuerte! El 90% está ahí a 1 kilómetro de profundidad. Son esos peces pelágicos, ¿no? Tan curiosos. Wow. Efectivamente, en la zona esa que se llama crepuscular. Sí. Y no es lo que nos imaginamos, obviamente, no son doradas ni lubinas, son peces del inframundo, de la penumbra, o sea, son bichos bastante feos. Lo cuenta muy bien Moira Donovan en Hakai Magazine, que es una revista canadiense muy curiosa que narra el mundo visto desde las costas, donde habita la mitad de la población del planeta. Qué bueno.
Sí, el artículo se llama Todos los peces que no vemos, y esto lo publicamos en Página Internacional hace unas semanas, y describe un mundo de otro planeta. Viven estos peces en la zona crepuscular, entre 200 y 1000 metros de profundidad, y ahí es donde da la última luz antes de la oscuridad total. Y ahí te encuentras pues, al pez linterna, que es como del tamaño de un móvil, que es casi todo ojos y farolillos de luz parecen propia. Extraterrestres, como los han inventado la ciencia ficción, ¿no? Claro, de hecho muchos Sí. muchos de los peces de Disney tienen inspiración en los pececillos estos que se encontraron en el inframundo. Está el pez telescopio, el pez víbora, son fascinantes. El pez víbora es ese que se le desencaja la mandíbula, ¿no? Exacto, para tragarse presas más grandes que sí mismo. Hay que buscar, recomendamos mucho hacer una búsqueda de Google en un ratito. Vale, me lo apunto. Pero explícame bien por qué son tan importantes para el clima. Porque estamos hablando precisamente de eso, que esta gran plataforma, esta densa plataforma de peces que sube y baja, son muy buenas para el clima. Y más en un momento como este, que estamos sufriendo estos terribles incendios, ¿no? Totalmente. Ocurre que en la superficie del mar tenemos unas algas microscópicas que se llama fitoplancton, que hacen lo mismo que las plantas de tierra, se tragan el CO2 con la luz del sol. Y a esas algas se las come el zooplancton, que son unos bichitos aún más pequeños, que de noche estos peces del inframundo suben desde las profundidades para darse el banquete. Vale. Se zampan el zooplancton y con él baja todo ese carbono. Al amanecer vuelven a bajar, un kilómetro para abajo, se esconden ahí de los depredadores en la oscuridad y ahí pues respiran y mueren, ¿no? Y sueltan ese carbono que han arrastrado de la superficie, lo sueltan y cuanto más hondo lo dejan, más años tarda en volver a la atmósfera. Bueno. Claro. Entonces cada noche hay como millones de peces haciendo estos de ascensoristas del carbono. Qué Suben bueno. vacíos, bajan cargados y lo entierran en el sótano del océano. Esto se llama la bomba biológica de carbono y gracias a ella el mar absorbe buena parte del CO2 que soltamos los humanos. ¿Y cuánto mueven exactamente estos peces? Pues atención porque esta es la otra cifra más asombrosa del artículo, ¿no? Estos peces de la penumbra podrían estar bajando más o menos el 40% de todo el carbono que emitimos. O sea, traducido en algo entendible, mueven más CO2 que todos los coches, camiones, aviones, barcos del mundo juntos. Jolines, estamos hablando de unos peces que ni siquiera habíamos contado o sabíamos que existían, más que por algunos que caían en las redes, hasta 2010, ¿no? ¿Habéis dicho? Y resulta que también hemos descubierto que hacen más que todo el transporte del planeta. O sea, están limpiando todo ese CO2 que nos perjudica tanto en todo el planeta. Lo hacen gratis, en silencio y todas las noches. Wow. Hay que agradecérselo muchísimo. Sí. Pero si todo esto funciona tan bien, ¿dónde está el peligro ecológico? Bueno, el peligro es que ya sabemos que están ahí y los humanos pues tenemos esa costumbre tan nuestra, ¿no? Cuando descubrimos algo en la naturaleza lo llamamos recurso y no tarda en aparecer quien se pregunte cómo sacarle provecho. Es verdad, sí. Aquí en Literatura hemos denunciado muchas veces eso, ¿no? De cómo la naturaleza es un recurso. Los humanos la vemos solo como un recurso. Y en este caso, el riesgo no es comérselos, porque un investigador noruego ya probó si estaban buenos y dijo que no, que sabían muy mal, y lo decía un noruego, ni siquiera un mediterráneo, pero tenemos otro riesgo relevante con esto. Sí, todavía no se pescan masivamente estos peces, pero hay proyectos para ver si sale rentable usarlos como pienso de piscifactoría. En realidad ya intentó la Unión Soviética en los años 70, lo intentó con el pez linterna, que es uno de estos peces del inframundo, para alimentar a su ganado. Y los noruegos llevan probándolo desde el año 2016 como pienso para salmones. Oye, no son buenos para comérselo, ¿no? No. De hecho, el riesgo es que la demanda de pescado, sobre todo de piscifactorías, se va a duplicar de aquí a 2050. Entonces la tentación está servida, que estos peces del fondo del mar podrían acabar dando un rodeo en el salmón de tu nevera. Y el problema gordo está en que no tenemos ni idea de qué pasará si empezamos a vaciar un ecosistema que lleva cientos de miles de años haciendo ese trabajo del carbono en silencio. Claro, ya dando las cifras que habéis dado, nos hacemos a la idea de lo grave que sería.
Bueno, hay pistas de que el hilo es muy fino. Sabemos todos, ¿no? En medio ambiente, al final, cualquier pequeño cambio puede desencadenar consecuencias bruscas y graves. Y hay un estudio que dice que la pesca actual ya impide guardar 22 millones de toneladas de CO2. O sea, lo mismo que genera un país pequeño, pues ya lo estamos evitando. Y el propio calentamiento del mar produce un fenómeno curioso y escalofriante, que es que está encogiendo los peces. Y peces más pequeños quiere decir viajes más cortos al fondo del océano y menos carbono enterrado. O sea que les está afectando, están menguando estos peces. Bueno, pues todo esto que nos habéis contado, además de curioso, da vértigo, porque no sé, estamos haciendo todo mal. No sé si hay alguna cosa a la que agarrarnos como consuelo. De momento, que nuestro paladar los protege porque no nos entusiasman. El problema es que para hacer pienso, pues no hará falta que sepan bien. Uh-huh. Pues nada, 2 bichos minúsculos, la gamba y el pez linterna, por coger a uno de ellos, de esa gran masa de peces que habitan y suben y bajan como ascensores, limpiando nuestra atmósfera. Que todo esto, ¿qué los une? ¿Qué unimos aquí? Pues creemos que nos dan la misma lección, y es que los humanos tenemos un larguísimo historial de explotar aquello que no comprendemos, y con las gambas vamos tarde, pero aún estamos a tiempo de tratarlas mejor. Y con estos peces, con este universo del inframundo, por una vez en la vida estamos a tiempo de no cometer los mismos errores. Pues nada, la próxima vez que pidamos unas gambas, hay que pensarlo 2 veces y sobre todo algo en lo que no tendríamos que insistir, que hay que mirar el mar con un enorme respeto. Muchísimas gracias, Xavi Orri, Mario Roerich. Nos quedamos además con las 2 historias que podéis encontrar en página internacional de Asterix Magazine y Hakai. Un abrazo para los 2. Un abrazo, Lourdes. Un abrazo. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.